Buenos días, soy Andrés Carrasco y a continuación os voy a mostrar una casa de campo en Alayor. Se trata de una casa de campo situada en las proximidades del pueblo y se levanta sobre un terreno rústico de 1600 metros cuadrados. La casa está compuesta de esta vivienda principal que vemos aquí al frente con 95 metros cuadrados más un anexo que tenemos aquí a continuación de otros 25 metros cuadrados. En primer lugar os enseñaré la parte exterior y si acaso luego ya vemos el interior. El jardín es una preciosidad, está plagado de cantidad de rincones y espacios diferenciados que nos hacen una grata visita. Es una casa que combina zonas antiguas, originales, como puede ser aquí esta antigua boyera que ya no existe, y entonces aquí se creó pues alrededor de las paredes maestras este jardín interior. Como veis, son plantas de tipo medicinal o plantas mediterráneas, como puede ser la salvia, el romero o incluso esta Cica revoluta. Y a continuación os enseñaré esta otra zona de aquí. Aquí podemos ver ya el césped y también vemos árboles frutales. Hay limonero, varios perales y demás. Continuaremos. Como veis, aquí tenemos otro pequeño rincón con esta preciosa palmera. Aquí una zona de cactus y plantas de bulbo. También que domina esta palmera que vemos de gran porte. Como he dicho, son 1600 metros de terreno. Y lo tenemos todo en la parte frontal o parte sur de la vivienda. Aquí al frente vemos la casita anexa o casa de invitados que os he comentado al principio y que ahora mismo visitaremos. Como veis, aquí tenemos otro rincón muy agradable. A la sombra de esta higuera pues vemos la zona del té. Como veis, aquí se ha instalado esta mesa en este ambiente tan recogido y tan especial como puede ser la sombra de una higuera. Se dice que la mejor sombra de un árbol es la de una higuera. Y seguimos. Vamos por aquí. Aquí al frente podemos ver este olivo, también muy bonito. Y vamos a entrar en el anexo. El anexo es muy peculiar. Cuando lo veamos veréis de qué hablo. Se trata de un antiguo horno donde antiguamente se cocían baldosas y tejas. Y entonces es una construcción muy antigua y toda forrada de piedra, como veis. Partes son nuevas, partes son antiguas, pero la peculiaridad es el cuarto baño que ahora os mostraré. Y bueno, aquí tenemos un dormitorio o salita, depende del uso que se le quiera dar. Y al fondo tenemos el cuarto de baño, que es el antiguo horno, y como veis está abovedado. Es muy curioso, la verdad. Por aquí vemos los respiraderos. Del antiguo horno, todo hecho con arcilla especial. En este caso pues, se optó por poner esta bañera y crear este ambiente tan peculiar y tan agradable. Hay que decir también que es un espacio muy fresquito, hoy hace calor y aquí dentro se está en la gloria. Como veis, las paredes son súper anchas. Y seguimos para no perder más tiempo y ya os enseñaré la vivienda. Y a través de este pequeño pasillo llegamos a la terraza donde encontramos la piscina y la zona más próxima a la vivienda. Aquí hay un pequeño garaje con capacidad para un coche y donde también se almacenan herramientas y demás. Tenemos la bomba de la piscina y todo lo que pueda necesitarse.
Bueno, aquí podemos ver esta pérgola con una mesa hecha en obra donde caben 8 comensales perfectamente. Un espacio agradable. Aquí la zona de barbacoa con su barra que hace que sea un espacio genial para el disfrute y para hacer deliciosas barbacoas. Como he dicho, estamos muy cerca del pueblo, estamos al lado del Camí d'en Cane y a apenas 2 o 3 kilómetros de la población. En un paseo, andando, estamos en el pueblo en menos de 10 minutos. Como veis, la piscina, zona de terraza y solarium, y aquí tenemos la terraza cubierta de la vivienda. Vamos por aquí, os enseñaré una panorámica de la terraza para que veáis lo amplia que es y lo agradable que se está aquí. Una zona de sombra orientada al sur y con toda la vista del jardín que la tenemos aquí delante, muy agradable. Y continuamos, ya vamos directamente al salón y como veis es un amplio espacio de salón-comedor con cocina reformada. Bueno, todo el espacio interior está reformado, está impecable y es muy agradable. Estufa de leña, como veis aquí se cogió la antigua chimenea y se instaló esta estufa que hace que se optimice mucho más el calor que puede dar una chimenea. Como veis, el techo es de 2 aguas, crea un ambiente muy acogedor con estas vigas muy típicas aquí en Menorca. Y seguimos. Hay que destacar que todas las ventanas y todas las instalaciones y electricidad y demás de la casa está totalmente reformado. Como veis, está impecable. Esta cocina con forma de U nos da muchísima capacidad y al mismo tiempo pues abierta al salón, que crea un ambiente mucho más abierto y distendido. Vamos a la zona de dormitorios. Como veis, aquí se optó por poner esta puerta cristalada y crea un ambiente de separación sin cerrar los espacios y creando pues una luz especial que puede darse aquí en el distribuidor. Bueno, aquí tenemos un cuarto de baño, que sería el cuarto de baño de cortesía. Como veis, este es con ducha. Y continuamos. Aquí tenemos otra habitación, como veis es una habitación doble. Otra habitación por aquí. Y para finalizar os enseñaré la habitación principal de la casa. Lo veis aquí con armario empotrado y un amplio dormitorio con salida a la terraza cubierta que acabamos de ver. Y para finalizar, el cuarto de baño, en este caso con bañera, totalmente equipado y embaldosado con esta piedra de granito, tanto paredes como suelos. Espero que os haya gustado. La verdad que se trata de una casa muy agradable, muy bonita, sobre todo la diversidad de espacios, tanto de lo que es la vivienda, el jardín, el anexo. La verdad que es muy completa, muy bien situada y espero que os haya gustado. Si necesitáis más información, nos podéis contactar a través del teléfono o correo electrónico. Gracias por todo y hasta pronto.